Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir al Ciclo Cultural de la Universidad del SEMA en una nueva edición. En esta oportunidad estamos con Gabriel Zanotti. Recién son las 5:05, pero vamos a empezar por lo menos presentando al profesor Zanotti para respetar a todos los que son puntuales. Y una vez que lo presentamos, ya va a iniciar su charla sobre la vida y la trayectoria del profesor Luis Zanotti. Vamos a empezar, bueno, recordando el título de la charla de hoy es La batalla por la escuela, homenaje a Luis Zanotti, y es parte del ciclo cultural de la Universidad del SEMA, que se inició en marzo de este año. Y en esta nueva sesión se va a homenajear a Luis Zanotti, padre, el padre de Gabriel, que dedicó su vida a la educación y al periodismo. Fue maestro normal nacional, una actividad que desarrolló durante 10 años, profesor de pedagogía por la Universidad Nacional de Buenos Aires, se especializó en política educacional, que fue después la disciplina a la que dedicó la mayor parte de sus esfuerzos académicos. También fue profesor y ganó concurso para ser profesor en la UBA de esta especialidad. Por otro lado, tuvo una carrera también muy prolífica en el periodismo, siendo jefe de editoriales del Diario de la Nación, que es una de las máximas posiciones dentro del diario, y fundó el Instituto de Investigaciones Educativas. Finalmente fue integrante de la Academia Nacional de Educación. Va a exponer sobre la vida de Luis Zanotti, Gabriel Zanotti, que es profesor de la universidad y también de varias universidades argentinas y extranjeras. Gabriel es profesor de filosofía y epistemología en la Austral, en UCEMA. Es director académico del Instituto Acton. El Instituto Acton Argentina tiene página web, tiene redes sociales, lo pueden buscar, hace un montón de actividades y Gabriel está involucrado en todas ellas. También es profesor de la Universidad Marroquí, nuestra universidad querida, amiga de Guatemala, amiga de las ideas de la libertad. Tiene publicados muchísimos libros y artículos de su especialidad, también los pueden encontrar en la página de Acton. Uno de ellos, por ejemplo, es Hacia una hermenéutica realista, publicado en 2005. Después Comentario de la Suma contra Gentiles, publicado por Acton en el 2015. Y Judeo-Cristianismo, Civilización Occidental y Libertad, publicado también por Acton en 2018, entre otros varios. Cualquier cosa lo pueden encontrar en las redes sociales a Gabriel, también hay información sobre sus libros en la página del Instituto Acton. Así que, dicho esto, los dejo con el expositor para que nos cuente todo lo de la vida de Luis Zanotti. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a vos, Mercedes. Comienzo por agradecerte esta oportunidad a vos y al SEMA para poder hablar de la vida y obra de mi padre, dado que este año estoy tratando de preparar un libro sobre las ideas educativas de papá, ¿no? Entonces es una buena oportunidad para recordar cuál es este conjunto principal de ideas que merecen seguir en actualidad, ¿no? Y ya vamos a ver por qué, ¿no? O sea, son ideas que de alguna manera son siempre actuales, ¿no? Así que bien, vamos a compartir pantalla, ¿no? Un tema al cual últimamente todos nos hemos acostumbrado, ¿no? Y aquí está. Cualquier cosa, Mercedes, si no se ve, si no se oye, lo que fuere, me dices. Espera que digo que cierro algo de acá. Muy bien. Bueno, cerrar, bien. Bien, entonces ahí tienen el primer slide, esa es una de sus últimas fotos, ¿no? Ahí es cerca de... creo que ya eso es una foto en la Academia Nacional de Educación, ¿no? Cerca de los 90, él murió en el año 91. Bien. Entonces, y como adelantó Mercedes, él se recibió muy joven de profesor en pedagogía, al mismo tiempo que ya ejercía como maestro normal nacional, egresado del entonces Mariano Costa, donde él heredó toda la tradición del normalismo argentino, tradición de la cual él se supo respetuosamente distanciar, ¿no? Y comenzar a proponer reformas en la revista Cátedra y Vida de la década de los 60, luego en la revista del Instituto de Investigaciones Educativas, que se editó desde el 74 hasta el 91. Él
dedicó toda su vida luego a la docencia en múltiples niveles, pero lo combinó siempre con el diario La Nación, al cual él le tenía un enorme afecto, donde entró en el año 58 como editorialista, ¿no? Y luego volvió en el año 78 como jefe de la sección educativa y luego ya como jefe de editoriales, ¿no? Así que él combinó toda su vida, su vocación docente académica, con la vocación periodística, ¿no? a la cual se lo tomaba muy, muy en serio, de manera similar a su vocación educativa, y sencillamente las consideraba iguales, ¿no? Eh, Bien, entonces, ¿cuáles son los libros principales de mi padre que yo ahora estoy releyendo y tratando de ver cómo sistematizo sus grandes ideas, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos los principales. Yo diría que hay tres totalmente centrales donde se encuentran sus ideas básicas, que son La Escuela y la Sociedad en el siglo XX, de 1970, La misión de la pedagogía, en 1967, y Etapas históricas de la política educativa. En este último, en Etapas históricas de la política educativa, ¿no? Se podría decir que es el libro clave para entender el pensamiento de mi padre, porque él ahí divide las etapas de la política educativa en tres: la escuela redentora, fin del siglo XIX, donde se supone que la escuela primaria emergida del positivismo pedagógico iba a ser la salvadora de la humanidad, ahora convertida en república democrática, ¿no? El movimiento de la escuela nueva por la década del 20, donde se someten a crítica algunos presupuestos del positivismo pedagógico. Y la tercera etapa de la política educativa consiste nada más ni nada menos en la utilización de las modernas tecnologías de la comunicación, que mi padre en su momento concentraba en todas las reformas tecnológicas, que tiene dos etapas, ¿no? La etapa de la radio, televisión y el disco, y luego la etapa, ¿no? Por supuesto, las cosas que van surgiendo en la década de los 80 y de los 90, hasta llegar a Internet, ¿no? Que él de alguna manera, con algunos amigos ingenieros, había previsto, que es lo que en la década de los 70 se llamaba la telemática, ¿no? Y él había puesto especial atención en toda esa reforma tecnológica como la tercera etapa de la política educativa. ¿Está? Bien. Ok, y sus artículos académicos más importantes eh, se podría decir que son los siguientes. Uno muy importante del año 1974 se llamó El cuestionamiento de las instituciones escolares. ¿Por qué esto fue tan importante? Bueno, este es un punto ideológico peculiar. Mi padre estaba, por supuesto, totalmente al tanto de las reformas pedagógicas que la izquierda más ilustrada proponía para reformar el sistema positivista sarmientino. Estaba al tanto de autores como Ivan Illich, Lapatí, el tan nombrado Paulo Freire, etcétera, etcétera. Pero estos últimos colocaban en una misma bolsa al positivismo pedagógico y al sistema capitalista liberal. Entonces había que liberarse de las dos cosas al mismo tiempo. La paradoja es que ellos pensaban que un Estado socialista bondadoso iba a colocar otro sistema pedagógico, y ahí es donde mi padre se distancia con afecto crítico del sistema educativo sarmientino, y al mismo tiempo se distancia de estas propuestas pedagógicas, a las cuales les reconoce algunos puntos técnicos, pero le critica intensamente la unión con el marxismo, que las conduciría a la paradoja autoritaria más intensa, ¿no? Así que este artículo es de 1974, ¿no? Calculen la época, ¿no? Eh, eh, el artículo Nuevas funciones profesionales docentes tiene que ver con esa tercera etapa de la política educativa, conforme a la cual la típica función docente de estar en el aula tradicional dando clase, mi padre ya en esa época la consideraba perimida. Mi padre ya se había dado cuenta que el docente se debía transformar en un acompañante de los procesos de autoeducación, ¿no? Que el educando hace con las nuevas tecnologías de la comunicación, ¿no? Obviamente se enfrentó en su momento
no solamente con las críticas del sistema tradicional, sino también con las críticas de los sindicatos, las críticas de todo el mundo, incluso porque él de alguna manera estaba proponiendo una revolución conceptual sobre lo que significa la acción docente y la nueva función profesional del docente, ¿no? Cosa de la cual podemos hablar, por supuesto. En el otro artículo establece cuáles son las metodologías académicas de la disciplina que él cultivó toda su vida, que es la política educativa, ¿no? Civilización y barbarie 100 años después es un artículo ideológicamente importante porque él, si bien tiene un gran afecto, ¿no?, por los ideales iluministas de Sarmiento y de Mitre, se da cuenta, ¿no?, de los límites de esta propuesta, de la conciliación que debía hacerse con las tradiciones argentinas, y entonces intenta, ¿no?, elaborar una especie de superación de esa dicotomía que tan mal nos ha hecho, ¿no? Y este artículo de 1980, la desinstitucionalización del sistema educativo, es su propuesta más audaz de libertad de enseñanza. Consistió en una propuesta de desmonopolización total del sistema educativo, consistente fundamentalmente en la eliminación del título secundario oficial, y estoy diciéndolo en serio, la eliminación del título secundario oficial como condición de ingreso universitario. Ya algunos de ustedes estarán diciendo, eso es una locura, bueno, es lo que le dijo todo el mundo, ¿no? A tal punto que cuando este artículo él lo reedita años después, le cambia el título. Y a mí me lo dijo, a mí me dijo, mira Gabriel, ni siquiera mis más grandes amigos me han admitido el título. O sea, fíjense, ¿no?, la, comillas, batalla cultural que ya mi padre tenía en un medio adverso. Bien, vamos ahora a ver más en concreto cuáles eran estas ideas, ¿no?, que es lo que yo estoy ahora intentando rescatar y sistematizar. Primer punto, y esto se encuentra fundamentalmente en su libro La misión de la pedagogía. La relación entre educación y escuela. Todos cuando pensamos en educación, pensamos en la escuela o la escolaridad. Sin embargo, hay que hacer distinciones. La educación es fundamentalmente educación informal, el proceso por el cual las nuevas generaciones adquieren los contenidos culturales de la generación anterior. Lo que ocurre es que en ese proceso de transmisión cultural hay algunos aspectos tan especializados que necesitan un método concreto. Ese es el nacimiento de lo que se podría llamar la escolaridad en sí misma. La escolaridad en sí misma, a su vez, tiene un momento específico a fines del siglo XIX, cuando se van concibiendo las escuelas primarias, desde el positivismo pedagógico, como el método de educación del ciudadano. Bien, esa manera de concebir la escuela, que prácticamente no ha cambiado hasta hoy, no es lo mismo que educación. Mi padre insistió siempre en que la escuela de alguna manera es hija del medio cultural que la produce y que por lo tanto a veces se le pide a la escuela una capacidad de reforma, una capacidad revolucionaria, una capacidad educativa que en sí misma no tiene. Es un humilde pero eficiente instrumento de formar a las generaciones en cuestiones especializadas y sobre todo esa escolaridad, más allá del siglo XIX, nace con la palabra escrita, nace con los primeros sistemas de alfabetización, ¿no? Y por supuesto esto tiene un gran impacto con la imprenta. Pero mi padre insiste siempre en que la escuela es hija de la sociedad y no al revés, ¿no? Entonces, esto ya implica un límite a lo que se le pide a la escuela y tener conciencia eh, eh, de que las reformas pedagógicas no pueden por sí mismas, ¿no?, ir por delante del conjunto de valores culturales que las anteceden. Esto es muy importante porque entonces toda reforma pedagógica debe ser acompañada por una reforma cultural y una reforma institucional y política. No puede hacerse de manera autónoma. Bien, entonces cuidado cuando a veces se dice en el mejor de los mundos posibles, ¿no?, donde existiría, ¿no?, una escuela perfectamente tecnificada, maestros excelentes, pero sin embargo el sistema escolar tiene sus límites y aún en ese caso diríamos, aquí hay algo en la escuela que no funciona y no es que no funcione, le estamos pidiendo algo que ella no puede dar.
¿no? Atención con valores familiares, educación religiosa, cosmovisión del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. El libro de las etapas históricas de la política educativa, como ya les dije, es un libro fundamental. ¿Por qué? Primero, en la primera etapa, mi padre identifica, como dije antes, la escuela nacida de los ideales del iluminismo del siglo XVIII, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la Revolución Francesa cree que va a liberar a la humanidad de las cadenas de la ignorancia anterior que se le relacionaban con el pensamiento mítico y religioso. Ahora la salvación va a ser la salvación de la ignorancia. En última instancia, en el iluminismo pedagógico hay como un socratismo moral. El ser humano que conoce el bien lo hará. Por lo tanto, el nuevo ciudadano educado en las ciencias y en las letras del iluminismo, en el mundo, del mundo no religioso, ese será el buen ciudadano capaz de tener participación política y cumplir con las virtudes ciudadanas. No es tan difícil explicar esto, porque en nuestro medio la escuela sarmientina surge de este ideal. La escuela sarmientina surge de este ideal y lo cumplió en cierta medida. ¿Está? También, por supuesto, esto fue lo mismo en el Risorgimento italiano, en México, en Uruguay, no en Estados Unidos, que es una circunstancia totalmente diferente. Mi padre coloca un buen ejemplo de los límites del positivismo pedagógico, un ejemplo que es bastante desconocido. Fíjense, Sarmiento había dicho, un ciudadano ilustrado no votará nunca a Rosas. Pido disculpas a los pocos amigos rosistas que tengo, ¿no? Independientemente del debate sobre Rosas sí, Rosas no, Rosas más o menos, lo que Sarmiento quería decir es, un ciudadano ilustrado no votará a la tiranía, ¿no? Claro, ustedes van a decir, me van a decir, bueno, eso se probó que no es así. Bueno, pero de algún modo hay un experimento interesante. En las elecciones del 45, donde Juan Domingo Perón salió electo, la única provincia donde Perón perdió las elecciones fue en Corrientes, y Corrientes tenía el grado de analfabetismo más alto de Argentina. No, no sé si ven el punto. La escuela redentora no cumplió su función. Hay un límite en el positivismo pedagógico. Si hubiera sido como el positivismo lo pensaba, aquellos más analfabetos son los que más habrían votado a la tiranía. Y fue al revés. ¿Qué pasó? Lo que ocurre es que el ser humano no es solamente razón ilustrada, es pasión, es corazón, ¿no? Es cosmovisión, es tradición, como diría Hayek, es creencias, como diría Ortega, es horizonte, como dice Gadamer, es mundo de la vida, como dice Husserl. Ahora, justamente recordando este límite, ¿no?, de esa escuela primaria positivista que creía que por medio de las ciencias y de las letras secularizadas podía reformar el corazón del hombre, imposible, surgen los movimientos de la escuela nueva en la década del 20, ¿no?, con pedagogos muy importantes. Un movimiento de la escuela nueva donde dice, la escuela tiene que corregir ese problema, la escuela tiene que ser ahora el lugar de la educación integral, el lugar de la educación de los valores. Mi padre coloca como máximo ejemplo de esto, no a un pedagogo, sino a un gran literato que algunos conocerán, que es nada más ni nada menos Miguel de Unamuno, y su novela Amor y Pedagogía, que es una crítica terrible al positivismo pedagógico, ¿no? Pero por supuesto surge también la desilusión. ¿Por qué? Porque si bien los movimientos pedagógicos de la escuela nueva quieren superar a una educación estrictamente racionalista y educar el corazón del hombre, sin embargo se encuentran con los límites de una escuela que ha concebido un modelo de aula donde el ser humano es formado de manera robótica. El diseño físico del aula implica su límite. El profesor con un papel activo, los alumnos con un papel pasivo, sentados, escuchando, copiando, repitiendo. Si repiten se sacan 10, si no repiten bien se sacan 2. Por supuesto que ahora me van a decir, no, Gabriel, eso no es así, hay escuelas magníficas, hay profesores extraordinarios, sí, 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 por supuesto que sí, pero van en contra. O sea, arrastran un aula que les va en contra. Lo logran, pero arrastrando un peso.
¿Está? No un peso en el bolsillo, ¿no? Bueno, déjenlo ahí. Entonces, de alguna manera, la escuela nueva también tiene este límite, no se da cuenta que la estructura del aula que siguen utilizando, por más que la intenten reformar, no cumple su objetivo. O sea, el objetivo de tratar de reformar el corazón del hombre, ¿no? Yo puedo llegar, yo puedo tener el mejor automóvil del mundo y reformarlo, ponerle nuevos motores, todo, pero no puedo llegar a la luna con el automóvil. Hay que cambiar de modelo, cambiar de concepción mental. Y eso tiene que ver con la tercera etapa de la política educativa, que consiste en la toma de conciencia que, atención acá, fíjense, retomando la relación entre escuela y educación, se tome plena conciencia de que la educación del ser humano es esencialmente informal, va por canales a los cuales la escuela no puede llegar. Pero ahora, con las nuevas tecnologías de la comunicación, nos damos cuenta, ¿no? De alguna manera ya sucedía con el cine, la televisión y la radio, ya sucedía con el disco y los libros informales y la literatura, etcétera, etcétera, pero con Internet esto comienza a ser masivo, esto comienza a ser total y completo, o sea, eh, las personas se autoeducan, para bien o para mal, en ese mundo tecnológico, ¿no? Que es educación informal, ¿no? Frente a lo cual se ven los límites del aula, ¿no? Y entonces la nueva etapa, la nueva política educativa consistiría en tomar conciencia de que la escolaridad debe ser como mucho un acompañamiento de la autoeducación que las personas hacen desde lo más temprano de sus luces con la educación informal, ahora, si se quiere, extendida por Internet. Por eso, atención, volvamos acá, mi padre hablaba de las nuevas funciones profesionales docentes. Frente a este nuevo panorama, el docente del aula se ha quedado muy antiguo. El docente tiene que ser ahora un acompañante del proceso autoeducativo que las personas hacen por medio de las nuevas tecnologías de la comunicación. Recuerden la anécdota de hace algunos años, frente a la cual mi padre habría tratado de poner una sonrisa de comprensión. Recuerden el docente que hace pocos años renunció a dar clase porque no podía luchar con el celular en el aula. Es un ejemplo magnífico lo que dice mi padre. Es que el docente no debe luchar con el celular, no debe luchar con Internet, no debe luchar con el cine. Debe ser un acompañante de todo eso, para lo cual la estructura del aula tradicional ya no funciona. Esto es muy, muy importante. Seguimos haciendo instituciones educativas, erigimos aulas, como siempre, no nos damos cuenta de que de alguna manera todo ha cambiado. ¿Está? Bien. Ok. Por eso, ven, los límites del aula. Ahora, vamos a seguir. Dos consecuencias de esto. Acá ahora podemos ver, como ustedes pueden ver, comenzar a articular las ideas. La consecuencia de esta tercera etapa de la política educativa, ya la dije, la primera son las nuevas funciones profesionales docentes. La segunda, ya la nombré, es la desinstitucionalización del sistema educativo. ¿Por qué? Porque nunca más que ahora se advierte la diferencia entre resultados pedagógicos concretos y los títulos oficiales habilitantes. Si una persona ha aprendido a hablar en inglés como Shakespeare por medio de las nuevas tecnologías de la comunicación, no tiene ningún sentido que la obliguemos a pasar por el sistema, por el programa oficial de enseñanza de la primaria y la secundaria, y luego le damos un cartoncito que dice sabe inglés, sin el cual no puede entrar a la universidad. Lo que la universidad y el trabajo deben evaluar son las habilidades profesionales y académicas específicas de la persona, para las cuales todos los caminos están abiertos. Debería haber múltiples escuelas de inglés, con múltiples sistemas, con múltiples métodos. Y usted me va a decir, ya funciona. Sí, pero no funciona para los contenidos habituales de las famosas escuelas primarias y secundarias, para los cuales también hay que abrir el sistema, oxigenizarlo, o sea, desmonopolizarlo, o sea, sacarlo de la vigilancia soviética. Acá me empiezo a entusiasmar, mi padre no era así, sacarlo de la vigilancia soviética del título oficial. ¿Está? Esto es muy, muy importante y además es la auténtica vivencia de la libertad de enseñanza, que, by the way, es un deber moral, aparte de ser eficiente, ¿no? Bien. Ejemplo, ¿no? Fíjense, fíjense esta frase premonitoria, dicha ya en la década de los 60.
Em, em, bien. La situación no ha variado hasta hoy. Los docentes siguen entendiendo su profesión solo dentro de los ámbitos escolares y en forma de relación directa con un maestro o profesor ante un grupo de alumnos. Miren los ejemplos. Diarios, revistas, discos, cinematografía, radiofonía, televisión. Miren si hubiera él asistido a la revolución del 95 con Internet. Continúan constituyendo un mundo externo al sistema educativo formal, contra el cual la escuela debe, según parece, luchar implacablemente para reconstruir cada día lo que esos enemigos destruyen sin prisa y sin pausa. En esta batalla absurda, el docente está condenado a la derrota. La lucha es desigual, las armas incomparables y la pugna carece de razón. Esto dicho desde los 60, gente. ¿Ok? Por un lado, nada nuevo bajo el sol, por el otro, qué impresionante, ¿no? Bien, entonces, por supuesto, esta no fue su principal herejía contra los dogmas educativos habituales, compartidos por privados, por públicos, por religiosos, por no religiosos. O sea, este dogma de la educación positivista, este endiosamiento del aula, era compartido por los partidarios de la educación religiosa, los partidarios de la educación no religiosa, por sectores estatales, por sectores privados. Y él además incorpora ideas tales como reformar el sistema secundario, ¿no? Colocar materias selectivas, hacer el sistema secundario compatible con la evolución psicológica del adolescente. Además, ya desde la década del 60, en sus estudios sobre el normalismo y en sus estudios sobre la función de la escuela media, mi padre se da cuenta del problema de la escuela media, que consiste, por un lado, haber sido el instrumento de la Europa renacentista para la transmisión del humanismo, las letras clásicas, ¿ok? Pero por el otro lado, parece como que esa escuela media se queda corta frente a los nuevos avances tecnológicos. Surge la discusión entre el humanismo y la técnica, y mi padre se da cuenta que esa discusión también está mal planteada. Se da cuenta, ¿no?, de que la técnica surge de la filosofía, y que por lo tanto, ¿no?, no es cuestión de agregar materias humanísticas a las carreras técnicas o materias humanísticas a, comillas, secundarias más técnicas, sino de producir un contenido pedagógico que facilite, ¿no?, que muestre y entrene a la persona en el pensamiento creativo, filosófico, que es capaz de acceder a las revoluciones tecnológicas, porque esta última es hija del primero. ¿Está? Bien. Y esto está muy, muy bien desarrollado en la escuela y la sociedad en el siglo XX. La escuela sin grados. Amigos, maestros, profesores lo quisieron matar a mi padre cuando dijo: si verdaderamente la educación es personalizada, ¿por qué los niños de 7 años tienen que estar en la misma etapa? O los de los 8, o los de los 9. Cada uno tiene una circunstancia diferente. Hay que preparar, hay que hacer iniciativas libres, creativas, para acceder pedagógicamente a esta diferenciación. Los seres humanos no nacemos en serie, no somos los mismos. Escuela sin grados. La oposición terrible que mi padre tuvo a la doble y triple escolaridad, de la cual se hablaba mucho en la década del 70, porque mi padre sabía que la educación en los valores era una cuestión esencialmente familiar, que no podía ser sustituida por el aula positivista. Entonces, ya la doble escolaridad le parecía mal y luchó denodadamente contra la triple escolaridad, un ideal bajo el cual me levanto a la mañana, deposito a mi hijo en no sé qué lugar, porque además los padres se desentienden, ¿no?, y lo recibo de vuelta a las 9, 10 de la noche. Y lo que pasó en el medio ya está, no es mi problema. Bien, ese es el problema. Ese es el problema, decía mi padre. Bien. ¿En qué se podría resumir entonces la originalidad de su propuesta? Como dije, no era un conservador educativo. Miren que muchos de los que están en la centroderecha en Argentina, que son muy liberales en lo económico, en materia educativa son absolutamente tradicionalistas y conservadores. Creen que la educación eficiente consiste en que los chicos se porten bien, hagan fila, obedezcan al maestro, se saquen buenas notas.
Eso, eso, y además el sistema debería ser relativamente centralizado, el Estado debería controlar los contenidos mínimos. Mi padre no era nada de eso, no era un conservador educativo. Asumía las críticas que los nuevos sistemas pedagógicos hacían al sistema positivista habitual. Pero como dije antes, rechazaba su marxismo y su autoritarismo. Por lo tanto, en la década del 70, 60, 70 y los 80, mi padre en Argentina se quedó totalmente solo. Por un lado estaba la ultraizquierda, con Paulo Freire a la cabeza, pidiendo la revolución educativa más la revolución castrista, y por el otro lado estaban los conservadores, entre católicos, militares, pidiendo solamente el retorno al aula tradicional. Y mi padre se quedó solo, ¿no? en ese panorama, ¿no? Arriba está Marx, con el cual mi padre no quería tener nunca nada que ver, y abajo lo ven al famoso Miguel de Unamuno, que para mi padre significó un antes y un después, ¿no? La crítica aguda de Unamuno al positivismo pedagógico en el cual él mismo se había formado. Por eso, la comprensión que mi padre tenía para con el normalismo como tradición argentina, y el ejemplo que él daba en uno de sus primeros libros del año 60, El normalismo, él decía, si asistimos a una tercera generación que va a la vieja casa de los abuelos y la encuentran en muy mal estado, ¿no? Una reacción puede decir, volvamos a la casa de los abuelos, y otra reacción puede ser, reformémosla drásticamente, pero con comprensión de que para el momento de los abuelos tuvo su función, pero ahora ya no. Bien, y por supuesto la libertad de enseñanza, ¿no? Que en la Argentina fue prácticamente inexistente siempre, porque la verdadera libertad de enseñanza consiste en que los privados deben ser capaces de plantear sus propios planes y programas de estudio, con lo cual se desmonopoliza el sistema y toda desmonopolización conduce a la eficiencia, cosa que muchos amigos míos liberales dicen en la parte económica, pero no quieren saber nada en el ámbito educativo. O sea, Sarmiento fue totalmente comprensible y en su momento histórico, pero ya pasó. No puede seguir siendo el ícono de lo que se debe hacer. Porque Sarmiento significa educación centralizada, monopólica. ¿Cómo puede ser que los liberales que saben perfectamente que no puede haber un planeamiento central y monopólico sobre la fábrica de zapatos, sin embargo lo quieran en materia educativa? ¿Qué ocurre ahí? Ese es un problema que no hemos logrado superar en la Argentina, ni por izquierda, ni por derecha, ni por centro. Todos dicen, debería haber un ministro de Educación que haga lo que yo diga, que imponga obligatoriamente las escuelas que yo he diseñado. La sociedad humana no se mueve así, se mueve en el orden espontáneo de Hayek, que mi padre no conocía, pero intuía. Su legado, entonces, ¿cuál es su legado principal? Y qué son las ideas que ahora tenemos que reescribir en las nuevas circunstancias históricas, que es lo que yo estoy intentando hacer. Uno, los límites del aula. Ya lo dije. Y el ejemplo del aula y el celular es clarísimo. Pero son límites intrínsecos, no es que ustedes puedan reformar al aula. No se puede reformar un auto para llegar a la luna. Lo más lejos que pueden llegar con un auto es a 5 metros y la caída es un poco delicada. ¿No? La importancia crucial de este término, que me olvidé de nombrarlo, la ciudad educativa, la educación informal, ¿no? La importancia crucial que eso tiene y cómo el docente debe acompañar a lo que el educando logra o no en la ciudad educativa. La libertad educativa, o sea, la libertad de enseñanza. ¿Está? Todo ello, entonces, ¿qué implica? De vuelta, estas nuevas funciones profesionales docentes como acompañantes de las nuevas tecnologías de la información, que obviamente por un detalle filosófico importante a mí me gusta llamar tecnologías de la comunicación, y la libertad de propuestas pedagógicas concretas, cuya validación no consiste en el gobierno, ni tampoco en un gran monopolio natural, llámese Universidad de Harvard, y menos aún en la UNESCO, ¿no? Contra la cual mi padre comenzó a luchar desde siempre. ¿Está? No,
la validación de las empresas humanas en el orden espontáneo tiene que ver con su prestigio y eficiencia. Yo, si quieren, puedo fundar la Universidad de Filosofía Gabriel Zanotti, en la cual te hago cursar nada más que Patoricito 101 y en una semana te doy el diploma. En una sociedad libre lo puedo hacer. ¿Y qué? Luego presentate, ¿no?, a la Sorbona a enseñar fenomenología de Husserl con lo que yo te enseñé y vas a fracasar. Y por lo tanto, mi facultad va a cerrar. Perdón, mi universidad va a cerrar. Y alguien me puede decir, pero los que aún así quieran, es una sociedad libre, gente. O me van a salir con que el Estado te cuida. ¿Ok? Este es un tema muy, muy importante, ¿no? Finalmente, es la primera vez que voy a presentar esta foto en público. Es una nota de color relativamente interesante. Bien. Bien, aquí nos tienen. Esta foto es de 1966. Es una foto que he dudado de presentarla en público, es la primera vez que lo hago, porque es la ceremonia de asunción de mi padre como director general de enseñanza secundaria, nada más ni nada menos que en el gobierno de Onganía. Error que duró 3 meses, del cual mi padre se arrepintió toda su vida, y la izquierda no se lo perdonó nunca, por lo cual el ERP nos puso una bomba en casa en 1972. ¿Okay? El niñito que aparece ahí abajo soy yo, que obviamente no debía estar ahí, pero me solté, ¿no? Me metí debajo del escritorio y ahí aparecí, como ustedes pueden ver, listo para la foto, ¿no? Y con una cara de santo totalmente engañosa, ¿no? O sea, olvídense, ¿no? En fin, mi padre tenía un amigo que cada vez que venía a nuestra casa de Ituzaingó le decía, ¿y el delincuente juvenil cómo anda? Refiriéndose a mí, ¿no? Mi hermano, que verdaderamente sí era y es un santo, se quedó con mi madre donde correspondía, ¿no? Pero como ustedes pueden ver, ahí estos señores así muy solemnes de esa época comenzaron a mirarme con cara complaciente. Bueno, muy bien, creo que esta nota de color puede llegar a ser un digno cierre, ¿no?, de esta exposición. Ahora, por supuesto, yo estaría muy, muy complacido en escuchar todas sus preguntas. Si quieren, repasamos un poquito. Ahí les puse los principales libros, los principales artículos, las principales ideas. Gabriel, ¿podríamos proponerle a la gente que la persona que quiera tener el PowerPoint me escriba un mail y se lo compartimos? Por Por ahí de supuesto, recordatorio, por si te parece. supuesto. Absolutamente. Eh, Ahí yo envío el PowerPoint. ¿Ok? yo Sí, dejo sí. acá mi mail, me escriben y les sirve, les dejamos el PowerPoint, les recuerdo. Claro que sí, claro que sí. Hay muchas preguntas, Gabriel, y muchos comentarios muy interesantes. Te quería hacer una pregunta en relación a esta última foto. Me Sí. hizo acordar, hay un economista que sale mucho en la tele que dice que él sería presidente del Banco Central para entrar y cerrarlo. Entonces la pregunta sería, alguien con tus ideas, básicamente entra al gobierno y que tiene que cerrar el Ministerio de Educación, digamos, ¿qué más puede hacer una persona Sí, con las ideas de tu padre? sí, sí. Verdaderamente una reforma educativa comenzaría por el cierre de todo sistema oficial de vigilancia sobre el sistema educativo, ¿ok? Como mucho puede quedar una secretaría de Estado dedicada al tema educativo, porque esto no implicaría la destrucción ipso facto del sistema educativo oficial, estatal, que seguiría existiendo, mientras se procede a la desmonopolización completa del sistema privado, ¿no? Entonces, eh, como mucho, una función coherentemente reguladora del Estado sobre sus propios contenidos, paralelo a la desmonopolización del sistema, por supuesto, sí. Por eso la reforma no puede ser reforma solamente educativa, tiene que ser una reforma política y económica global. Ahí el conjunto de personas que asuma tiene que estar decidida a cerrar ciertos organismos estatales desde el inicio. No sé, por ejemplo, no puede ser que un liberal asuma como secretario de Comercio. No, hay que cerrar la Secretaría de Comercio y hay que derogar
todos los códigos y las regulaciones sobre el comercio y quedarse solamente con el Código Penal, que además debería ser también vuelto a lo que era. Y nada más. En la parte educativa también. Es exactamente lo mismo. O sea, para ponerlo bien claro, la CONIAU no debería existir en un mundo con libertad educativa. Es lo primero que tenés que cerrar. Tenés que comenzar por ahí. Porque hasta los 90, por lo menos los posgrados, podían funcionar con relativa eficiencia y libertad. Ahora se han convertido, ¿no? Lamentablemente, a pesar de los heroicos esfuerzos de sus directivos para tratar de hacer algo, sin embargo se han tenido que convertir en obedientes del Estado, que a su vez es un agente de la UNESCO. O sea, sí, sí, lo primero que hay que eliminar es la CONEAU. Y esto es un tema cultural. Eh, ¿Qué autoridad moral tiene alguien para entrar y decir, usted debería tener tales y planes de estudio? ¿Por qué? Porque yo, que soy el técnico, lo digo. Hay un tema cultural ahí, ¿no? ¿Cómo a alguien se le pasa por la cabeza que puede por la fuerza imponer reformas a una entidad privada? Esa mentalidad de coacción, de control, es uno de los principales problemas culturales que tenemos en la Argentina y en el mundo, que tiene que ver con lo que Hayek denunció, con la creencia de que el orden centralizado, monopólico, va a causar la eficiencia, cuando es absolutamente al revés. Cuanto más compleja es una sociedad, más libre debe ser para que el conocimiento, que es muy disperso, por lo menos se encamine un poquito más. Es muy importante esto. Y concluyo con esto. Hayek dice, el orden espontáneo significa que el conocimiento de menos disperso, de muy disperso, pasa a ser menos disperso. El conocimiento. Por lo tanto, ¿cómo puede ser que haya liberales que no se hayan dado cuenta que lo que Hayek dice se aplica en primer lugar a la educación, en segundo lugar a la economía? Mm, sí, El conocimiento, nada más y nada menos. sí. Paso hay varios comentarios del público. Acá un usuario que no tiene el nombre de pila puesto, pero pregunta, ¿la escuela sin grados, por ejemplo, sería como las escuelas Montessori? Es una de las varias preguntas que ha mandado este usuario. Sí, desconozco el detalle, pero globalmente sí, aunque cuidado, no era una propuesta única y monopólica. Mi padre siempre decía, esto no, o sea, los grados, y luego lo que quieras. Ahora, a su vez, él no proponía que esta fuera una imposición obligatoria. O sea, la propuesta de mi padre no consiste en que el Ministerio de Educación va a quitar los grados de las escuelas privadas que los quieran seguir teniendo. Simplemente fue una propuesta pedagógica advirtiendo que ubicar a los niños de edad similar en contenidos pedagógicos iguales atenta contra el desarrollo desigual de la psicología individual, de la madurez individual en temas afectivos, intelectuales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, era una propuesta que estaba abierta a infinidad de recursos pedagógicos para reubicar a los niños y a los jóvenes bajo intereses diversos, bajo habilidades diversas, pero no uniformarlos como si no fueran personas. Porque además miren el tema del uniforme, ¿de dónde viene? ¿Se acuerdan de la guerra de las estrellas, de la guerra de las galaxias y el ejército de los clones? La educación positivista es eso. Y el pobre niño que tiene una idea original, todos, porque todos son creativos, todos son eliminados en su creatividad, o sea, en lo más profundo de su inteligencia, apenas entran a primer grado, donde se dan cuenta inmediatamente que el que dice algo fuera del sistema es inmediatamente penado. Sí, exactamente. Acá otro comentario del mismo oyente. Dice, Gabriel está proponiendo la desregulación total del sistema de acreditación, es decir, aprender medicina e ingeniería, como quien aprende ajedrez, cocina, digamos, ¿sería totalmente desregulado o habría algo intermedio para medicina o para ingeniería? Bueno, yo soy un hayekiano.
acepto que hay tradiciones culturales contrarias a mis ideas que debo respetar y que deben cambiarse paulatinamente con propuestas de corto, mediano y largo plazo. En una nación como en un país como la Argentina, la desregulación del sistema de acreditación para las carreras tradicionales es el último paso, porque sería culturalmente indigerible. Pero se podría comenzar por la eliminación de la CONEAU para todos los posgrados, ¿no? De ahí seguir a la desregulación de las llamadas humanidades, porque todo el conocimiento humano son humanidades, si quieren lo aclaro después, la física también, ¿okay? Y por último, ¿no?, llegar a una instancia donde ciertas carreras tradicionales, que además creo que van a desaparecer, como están planteadas, sean evaluadas primero por grandes colegios, colegiaturas privadas, como sucedía en los Estados Unidos, ¿no?, y finalmente por el mercado, lo cual implica la responsabilidad individual, la decisión individual, el correr los propios riesgos, ¿no? Pero Claro. cuidado que todo un positivismo social nos ha convencido de que lo que no pasa por la fiscalización del gobierno es No es peligroso. bueno. Sí. Pero ¿quiénes son el gobierno? Personas que bajo qué argumento se atribuyen mayor conocimiento que las demás. Sí, más que el conocimiento está cambiando todo el tiempo, entonces nadie puede saber cuál es el mejor lugar para estudiar ingeniería hoy, ni mañana ni pasado. Pregunta Juan Manuel, dice, tanto la ley federal como la actual LEN contienen un capítulo sobre educación no formal. ¿Puede afirmarse que el Estado no se desentiende de esta realidad a partir de esto? Bueno, sí, sé que hay un capítulo de educación no formal. Un gran amigo mío, Mauricio Vázquez, trabajó en ese ámbito mucho tiempo. Se puede hacer mucho bien ahí, pero es un intento de círculo cuadrado. Donde menos aún el Estado tiene que aparecer es en la educación no formal, porque consiste justamente en elementos culturales que tienen que ver con el mundo de la vida. Los clubes, el lugar para aprender ajedrez, el lugar donde aprendes taekwondo, las academias de música, los amigos, las reuniones, la serie de televisión, todo eso es educación no formal. Ahora, alguien me va a decir, pero de eso, pero ahí puede haber disvalores, por supuesto que sí. La función del docente es acompañar, reencauzar, pero nunca sustituir. ¿Está? Mis alumnas del Austral, para desesperación de sus autoridades, ¿dónde aprenden ética sexual? La aprenden viendo Grey's Anatomy. No la aprenden de la materia de teología moral. Entonces todos se enojan. ¿Cómo puede ser eso? Eso se llama educación informal. ¿Cuál es la nueva función docente? Hacete un seminario sobre Grey's Anatomy. Acompañá la serie, discutí la serie, dialogá sobre la serie, porque es lo que ven. No puede ser que lo vean. No podés luchar contra el viento. No podés luchar contra el viento. Y te diría que ahora la que está de moda, New Amsterdam, es mucho más progresista. Sí, estoy un Esa es poco la que hay que... desactualizado, estoy desactualizado, pero lo Y, tengo como, si querés, como caso típico, ¿no? Como sí, caso sí, típico. sí, Y sí. sí, lamento confesar que comencé a ver New Amsterdam y a la mitad del primer capítulo no la pude seguir. Debe ser porque estoy sobresaturado de Claro. Y es ese... muy estilo progresismo norteamericano, muchas Sí, cosas, típico, típico. pero Pero está viéndose mucho. te marca la pauta cultural que si estás en contra, tenés que aprender a acompañar. Bueno, paso el comentario de Enrique. Enrique dice, Friedman planteó, como paso intermedio a la competencia en educación, el tema de los vouchers. Fue criticado desde el ala liberal, bueno, clásico, los liberales dogmáticos, por utilizar fondos públicos para educación. ¿Zanotti padre tuvo algún camino hacia la libertad educativa o directamente pensaba en un cambio de shock? Esa es la pregunta de Enrique. No, tuvo caminos. Primero, la propuesta de desmonopolización del sistema la terminó de concretar entre los 70 y los 80. Antes, él estaba de acuerdo con que el gobierno fijara contenidos mínimos, pero lo que proponía era la libertad de padres e institutos educativos, incluso estatales,
para proponer caminos hacia esos contenidos mínimos. Por lo tanto, ya tenía una visión descentralizada del sistema. Incluso mi padre, que era profesor de política educacional, siempre ejemplificaba con la ley de educación de la provincia de Buenos Aires de 1875, que proponía consejos de padres, ¿no?, para los programas de estudios de las escuelas primarias. Y esa era la ley estatal, ¿no? Pero por una cuestión cultural eso desapareció. Miren qué interesante, ¿no? Entonces, no, él tenía caminos intermedios, pero nunca llegó a proponer la desaparición de la educación estatal. Lo que propuso es la desmonopolización. Mm. Creo que él mantenía la esperanza de que finalmente la educación estatal pudiera ser manejada de un modo más racional. Con, por ejemplo, consejos de padres, con intervención de los padres Claro, en la exactamente. gestión. Que hubiera contenidos muy, muy mínimos y luego un sistema estatal descentralizado. ¿Está? Sí, Eso, ahora, eso, él finalmente, el gran cambio que tuvo en ese sentido fue cuando enseñó política educacional comparada y tiene un estudio sobre el sistema educativo en los Estados Unidos que estaba basado fundamentalmente en la autonomía de las municipalidades, tanto sector estatal como privado, y cómo vecinos y padres decidían totalmente, de manera autónoma, sobre los contenidos educativos, sobre los edificios que se realizaban, y el gobierno federal no podía intervenir. Y cortaba la dicotomía entre lo público y lo privado, ese sistema. claro. Sí, porque era más controlado, era más a nivel local. Entra dentro de lo que Public Choice llamaría la descentralización administrativa del sector público. Sí, es lo mismo que decía el otro día el padre Sirico en cuanto al manejo de la pandemia, que si se hubiera descentralizado el manejo a nivel local, a nivel de barrios, de comunas, hubiéramos terminado con el coronavirus mucho más rápido. Sí, lo tengo escrito en una entrada mía en mi blog que se llama El coronavirus y el orden espontáneo. Ah, qué Sí. bueno. Bueno, Hemos manejado la pandemia de manera centralizada, monopólica, y la ineficiencia está a la vista, y cuidado que es una ineficiencia que está costando vidas. está matando, sí, por supuesto. Leo un comentario de Ana Lucía, dice: Ana Lucía, es muy complejo el enfoque de Gabriel, como ex alumna de política educativa de Luis Jorge Zanotti, pediría, si Gabriel lo desea, su matización del enfoque de Luis Zanotti. ¿Su qué, perdón? Matización, perdón, tengo aparatos Matización, y sí, 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 no se sí. entiende nada. Sí, a ver, estoy en un pequeño problema porque la conozco a Ana Lucía, la conozco a mi padre, pero mm, no sé si podrías preguntarles a Ana Lucía qué es lo que tiene en mente cuando me pide una matización. Si lo que tiene en mente es cuáles son mis propias ideas a diferencia de las de mi padre, ¿eso o qué? No, no. Sí, calculo lo que está diciendo Ana Lucía, es si vos tenés, matizás algunas ideas de él, digamos, con tu enfoque en algún sentido es diferente de él o es más hacia un lado, más hacia otro. No, lo que se produce es que cuando yo explico las ideas de mi padre, cuanto más fiel soy a los textos de mi padre, más moderado soy. Mm. Cuando me paso ya a mis propias ideas, las radicalizo un poco. Entonces hay que tener cuidado porque el nene no es tan moderado y matizado como era el padre. Ah, bueno, quizás también habrá habido un tema de edad, ¿no? Muchas cosas. Ana Lucía comenta acá otro dato interesante, dice que los consejos de padres sí rigieron en la ciudad de Buenos Aires, Sí. y otro comentario que nos pasa es, la educación es un sistema de sistemas, eso lo sabemos hace mucho los que trabajamos en el sistema día a día durante mucho tiempo. Mm. Realmente también creo que, que los que tendrían que opinar en esos consejos son los profesores, porque a veces los ministerios les bajan unas órdenes y unas instrucciones y los profesores te dicen, no tiene nada que ver con la realidad lo que me están pidiendo. Eso Bueno, uno lo escucha todo el bueno, tiempo de los profesores. en el libro la escuela y la sociedad en el siglo XX, mi padre critica enormemente en qué se ha convertido la educación formal en pobres maestros y profesores que tienen que seguir todas las órdenes emanadas de instituciones superiores, ¿no? Y la obsesión por cómo cumplimos con todas las órdenes recibidas. Efectivamente, entonces, independientemente de lo privado y lo público, mi padre ya proponía un sistema que
aunque fuera de educación pública, fuera descentralizado y vaya enriqueciéndose de las ideas creativas y espontáneas de maestros, profesores, padres, ¿no? Sí. Así que eso superaba la dicotomía entre lo privado y lo público. Y una cosa interesante, gracias a Ana Lucía, me había olvidado lo de los consejos de padres en Capital Federal, e incluso la ley 1420 distinguía entre escolaridad e instrucción. La ley 1420 no obligaba a los padres a la escolaridad, hablaba de instrucción obligatoria, por lo tanto dejaba abierta la posibilidad de lo que hoy se llama homeschooling. Lo interesante, lo quiero recordar, es que la ley no fue derogada todavía. De O lo sea, cual se se podría. cree que el homeschooling es legal, al menos en Capital Federal. No sé si la reta tendrá conciencia de esto, pero... Mirá vos, qué interesante. Agustín Argibay pregunta, dice, entiendo que el sistema educativo en Finlandia es municipal y los docentes tienen mucha libertad para establecer contenidos de asignaturas. Sí. La pregunta de Agustín es, ¿tenés conocimiento si esto es así? Y si sabes del sistema educativo de Finlandia, ¿qué opinión te merece? No, perdón, Agustín, no lo estudié. Simplemente tengo una especie de temor a priori de que por mejor que sea un sistema educativo, lo querramos instrumentalizar de manera monopólica desde el gobierno. Y me disculpo, no tuve tiempo de actualizarme con respecto al sistema educativo de Finlandia. Calculo que debe ser mucho frío, pero más que eso no sé. Suecia es el que tiene el sistema de vouchers, ¿no? Sí, algunos estados de Estados Unidos también lo ensayaron, en Chile hubo un intento. Es difícil, pero es una propuesta de corto y mediano plazo. Para mis amigos libertarios les quiero decir, no es mi propuesta de largo plazo, pero en el corto y mediano plazo, corrigiendo el sistema de los fondos federales, etcétera, o sea, corrigiendo el sistema de administración pública, puede llegar a funcionar desde el orden municipal, puede llegar a funcionar. O sea, un municipio, en vez de tener una escuela municipal, podría instrumentalizar un sistema de vouchers, siendo todas las escuelas primarias, al menos, privadas. Eso, con un poquito de training administrativo, podría llegar a lograrse. No es mi propuesta de largo plazo, es de mediano y corto. Bueno, voy a hacer una pregunta y acá por ahí se incendia la pantalla, como en Crónica TV. Nos pregunta otro de los disertantes también que está mandando muchos comentarios interesantes. Pregunta si tú, Gabriel, tienes alguna opinión respecto de si es bueno mantener las aulas abiertas o no en el contexto de la emergencia. ¿Te parece que es productivo tener los colegios abiertos o no? Los colegios sí, las universidades no. ¿Qué harías vos? Es que dentro del manejo descentralizado de la emergencia sanitaria, dije así porque no quiero ser un repetidor de las Naciones Unidas, dentro del manejo descentralizado de la emergencia sanitaria, se debería permitir que cada institución privada decidiera lo que le parezca y que los padres asumieran sus riesgos. O sea, en eso también vos pensás que tiene que ser descentralizado. Totalmente. Voy a seguir pasando las preguntas. Voy a leer un comentario de Juan Manuel. Juan Manuel dice que él pensaba que Sarmiento validaba la subsidiariedad educacional del Estado. Y bueno, Juan Manuel dice que basa esto, a esta creencia en este párrafo. No encargándose el Estado de dar educación sino a los niños, a quienes la extrema indigencia de los padres había privado de sus ventajas, y contando con la mejor ilustración de los que poseían algo para comprender las ventajas de educar a sus hijos, el Estado abandonaba a las escuelas privadas el cuidado de distribuir mediante un salario la enseñanza a estos últimos, ¿no? A los que podían. Este era un comentario de Juan Manuel. Es que Sarmiento puso su énfasis en la escuela primaria. Era plenamente consciente de que la Constitución Nacional había dividido, había establecido pautas constitucionales, educación primaria para las provincias, dejaba al Congreso la facultad de establecer una ley general de enseñanza en el artículo 67, inciso 16.
¿no? Cosa que luego fue, de hecho, realizada por el Colegio Nacional de Mitre, está por el Colegio Nacional de Paraná, y así sucesivamente, ¿no? Por lo tanto, se podría llegar a decir que Sarmiento no proponía un monopolio del sistema, pero sí proponía una acción del Estado decisiva desde el punto de vista formador de conciencias por medio de lo que él en su momento consideraba la función redentora de la educación en las ciencias y en las letras. O sea, eso estaba en el contexto de los liberales iluministas en la Argentina que reaccionaban contra el rosismo anterior, una dicotomía inútil en mi opinión, suponiendo que esa acción del Estado iba a civilizar, ¿no?, al ciudadano. Yo no niego que la escuela sarmientina tuvo éxito en la alfabetización, pero la alfabetización no significa necesariamente formar a una persona en la sabiduría. Es diferente. Filosóficamente hay que distinguir entre la mera racionalidad instrumental, calculadora, no, corren calculadora, porque en la Argentina quiere decir otra cosa. Hay que distinguir entre la sola razón instrumental científica y la sabiduría. Son dos cosas diferentes. La primera puede ser coincidente con un médico, un ingeniero, de la más alta calidad, pero que luego forma parte, o de un economista, pero que luego forma parte de las Naciones Unidas, que son capaces de hacer cualquier disparate. ¿Por qué? Porque le falta conocimiento de la naturaleza humana. De vuelta, la escuela primaria no puede lograr eso. Está más allá de sus, está dentro de sus, está fuera de su ámbito. Gabriel, uno de los usuarios pregunta por el sistema de voucher, ¿puedes explicar brevemente qué es? Porque a veces nosotros hablamos de estas cosas, los que nos gusta el Mises o nos gusta lo liberal, y nos olvidamos de explicarlo, no todo el mundo lo conoce. ¿Qué es concretamente el sistema de vouchers? Consistiría, ¿no?, en que los padres elijan un determinado instituto privado, luego informen, por ejemplo, el Estado municipal, ¿no?, de cuál ha sido la elección, y el Estado municipal proporcionalmente ahí dé el subsidio correspondiente para el pago de la cuota, ¿no? Bueno, en eso consistiría. Es muy difícil de instrumentalizar, pero podría llegar a funcionar. Es como la tarjeta alimentar, pero de educación, digamos. Bueno, no sé si dar ese ejemplo, pero algo relativamente similar, pero no consiste en la entrega de dinero. No, La, sino un la crédito. financiación es posterior a la elección del... Ahora, Claro, ¿cuál es la gran ventaja a priori, independientemente de cómo se instrumente? Es que está financiando a la demanda, o sea, los a los padres, padres. en vez de financiar de manera mucho más costosa a la oferta, o sea, construir el edificio, pagar el sueldo de los profesores y maestros. Esto es O más sea, directo. yo podría ir con mi tarjeta Educar y si quisiera irme al mejor colegio de Argentina y que un pedazo de esa plata la pone el Estado y yo cubro la diferencia, por ejemplo. En principio sí. En principio sí. Este sistema se está aplicando, vos decías recién, en Estados Unidos, en algunos lugares, ¿y en dónde? Se intentó en algunos lugares de Estados Unidos, pero ya estoy desactualizado en cuanto a sus últimos informes. Se intentó en Chile, pero sé que fracasó. Eh, y sí, efectivamente, en algunos países nórdicos. Perfecto. Te leo un Pero comentario. es muy difícil de instrumentalizar porque tenés que distinguir en términos norteamericanos entre el Estado federal, estadual y municipal. Claro, Ni se les ocurre intentar que lo haga directamente el Estado federal. Es el claro. Estado municipal el que tiene el conocimiento concreto del lugar y tiempo para la financiación de estas iniciativas. Porque además, ese Estado municipal, esto es muy importante para el tema de public choice, de decisión pública, en la reforma política y económica que debe acompañar a la reforma pedagógica, ese Estado municipal debe ser autónomo del gobierno federal, o sea, se debería eliminar el sistema de coparticipación. Claro. O sea, esto da para Primero hay que mucho. descentralizar los impuestos y después descentralizar la escuela y después aplicar un sistema de vouchers. Cualquier reforma educativa del sector estatal necesita una reforma de todo el Estado, no puede ser autónoma particular. Sí. Leo un comentario de Carlos Horacio, dice, bueno,
hay 3 Sarmientos, el previo a su viaje a Estados Unidos, el que va del 50 al 80 y luego vuelve a ser centralista. El Sarmiento que vuelve a Estados Unidos, que publica Educación Popular y Educación Común, promueve la participación local. Luego se arrepiente y la desestima al final de su vida. En Chile sigue vigente el sistema de vouchers, también nos cuenta Carlos Horacio, que está conectado ahora. Sí, el caso de Sarmiento, vuelvo a decir, es un caso que tiene sus matices, efectivamente. El tema de su relación con Estados Unidos implica esa relación con una mentalidad más descentralizada, pero yo me atrevería a opinar que la fe en el Estado educador, Sarmiento no la abandonó, pero no porque fuera un estatista, porque no era el tema económico, era la fe en que podía haber una generación de personas iluminadas, de acuerdo al iluminismo del siglo XVIII, de personas formadas en las ciencias y en las letras, que lograran sacar a la gente de su ignorancia y civilizarla. Era un ideal noble, finalmente equivocado, pero noble. O sea, para mí el iluminismo, en todo sentido, que Hayek llama constructivismo, fue un noble error. La suposición de que las personas educadas en las ciencias y en las letras podían constituir una élite de planificadores. ¿No? No funciona, pero fue un noble error, que al menos alfabetizó. Al menos alfabetizó. Otra pregunta acá del público que está súper activo. Nos preguntan si lo del sistema de vouchers es parecido a las escuelas charter, el concepto es lo mismo, es parecido. No. Las escuelas charter son como iniciativas privadas descentralizadas. ¿Ok? Permitidas por la ley de Estados Unidos, digamos. Permitidas por cada estado, ¿no? Ahora, por supuesto, hay un retroceso. Fueron muy estimuladas durante el gobierno de Trump, ahora todo lo que hizo Trump está mal, así que no son estrictamente lo mismo. Toda iniciativa privada descentralizada sencillamente se prueba en el mercado, pero estamos lejos de esa mentalidad. Perfecto. Bueno, Gabriel, ya hemos pasado como 20 preguntas, muy activo el público. Muchas gracias a todos por las preguntas y desde ya mándenme un correo electrónico a mcolombres@ucema.edu.ar o Mercedes Colombres email, que es más fácil, y les acercamos el PowerPoint de Gabriel a los que quieran y el video de la charla. Gabriel, te agradecemos mucho. No sé si querés dar un mensaje final antes de que cerremos. Algo que quieras, una reflexión última. No, muy sencillo. No, ninguna gran reflexión final. En todo caso, lo último que quisiera hacer es en el chat, voy a poner, voy a colocar la dirección de la humilde página web que mi familia hizo de las obras de mi padre. Perfecto, a ver. Y los exhorto a que por lo menos comiencen la lectura por el libro Etapas históricas de la política educativa. Ahí lo estoy poniendo yo en el chat general. Ahí está, ahí lo pueden ver todos los participantes. Y que vayan a ese libro y que estén dispuestos a un cambio de paradigma mental. ¿Ok? ¿Cuándo podemos ver tu libro ya, la obra sobre tu padre publicada? Si Dios quiere, a fin de año estaría lista la primera redacción. ¿Okay? ¿Y con quién lo vas a publicar? ¿Ya tenés editorial? No, todavía no. Bueno, yo me comprometo a los presentes a publicar por todas las vías del SEMA cuando el libro esté publicado, y por supuesto estás invitado a presentarlo a la universidad. Dios quiera que sea presencial, que ya podamos estar ahí todos vacunados y felices, viéndonos en persona y comentando de tu padre. Dios quiera. Bueno. Si no es presencial, será por acá, pero de las dos maneras estás bienvenido. Ok, muchas gracias, Mercedes. Bien, bueno, perfecto. Muchas gracias, Gabriel. El video va a estar disponible en los próximos días en las redes del SEMA. Quieren el PowerPoint, me escriben, y cualquier cosa, todos los trabajos de Gabriel están en sus redes sociales, y también los libros de él están en la página de Acton Argentina. Acuérdense, Acton Argentina,
porque hay un acto en Estados Unidos, ahí pueden encontrar artículos y toda la información del trabajo de Gabriel disponible. Muchísimas gracias a todos por venir, y bueno, nos vemos en el próximo ciclo cultural UCEMA el 3 de junio con Pablo Stefanoni, que va a hablar de la rebeldía de la nueva derecha. Así que muchas gracias, Gabriel, de nuevo por tu tiempo. Estamos en No, por contacto. favor. Gracias, Hasta ¿no? luego. Buenas tardes Chao, a todos. chao.